Es un gusto tener esta primera conferencia oficial después de la pandemia. Nos acompaña nuevamente don Julio Loredo. Él es uno de los miembros más antiguos de Tradición y Acción Perú Mayor. Formó parte del primer grupo de jóvenes que hacían diversas actividades, sobre todo difundían publicaciones en defensa de los principios básicos de la civilización cristiana en los perturbados años 70, en que Perú estaba dominado por una dictadura militar izquierdista, férrea, y ellos, pues, en la medida de lo posible, difundían su revista, sacaban diversos artículos, hasta que en uno de estos números publicaron un artículo en que analizaban la llamada teología de la liberación y la denunciaban como el viejo marxismo, solo que enmascarado de cristiano. Y a raíz de eso, pues, salieron noticias en los periódicos. En el periódico que era dirigido por el cuñado del dictador Velasco, salió una noticia de 2 páginas hablando de la prueba del delito, estas personas que están haciendo campaña contra la teología de liberación. En fin, hubo unas cosas que parecían una insinuación en una declaración del general Velasco, y ellos hablaron con un general, que el general les dijo, pues, más o menos con estas palabras, que si ustedes no se pliegan a la revolución peruana, pues no hay lugar para ustedes acá. Entonces, ellos vieron que ya no podían seguir sus actividades normalmente. Él, con 18, casi con 19 años, tuvo que salir del país junto con varios miembros de la asociación y estuvo colaborando en otros países de América en defensa de estos mismos ideales en asociaciones similares. A partir del año 1994 él pasó a radicar en Europa, está en Italia y actualmente es el presidente de la asociación Tradición, Familia y Propiedad en Italia. Él es autor de un estudio muy interesante sobre la teología de la liberación que hemos publicado aquí, que ha sido publicado originalmente en italiano y posteriormente ha sido editado también en inglés y en portugués. También el año pasado tuvimos acá una conferencia con él, pero que fue con poca gente, sobre todo fue transmitida por internet, sobre esta publicación, un libro que él escribió, La Milicia Angélica, que es sistematizando el pensamiento de nuestro maestro, el doctor Plinio Correa de Oliveira, sobre los ángeles. Y tiene un prefacio del libro escrito por el padre Renzo Lavatori. Él es considerado por muchos como el mayor especialista en los ángeles en materia teológica actualmente, y él hace, como digo, un prefacio elogioso a este libro. En fin, él nos va a hablar en esta ocasión, nos va a dar una visión de conjunto. El título de la conferencia es El mundo visto desde Roma, y nos va a hablar sobre diversos problemas y factores de esperanza que hay en el mundo y en la Iglesia, vistos desde una perspectiva de la doctrina tradicional de la Santa Iglesia. Con ustedes, don Julio Loredo. Agradezco enormemente las palabras de introducción de don Luis Alberto. Agradezco la invitación que me han hecho para hablar en esta ocasión, y ustedes por su presencia. Esta es la primera reunión post pandemia, porque esa de Los Ángeles no contó, estábamos todos esparcidos, uno por allá, uno por acá, y sobre todo fue online. Las personas que vinieron fueron solo los muy valientes y con todas las distancias y máscaras y esas cosas. Bueno, pero para mostrar cómo, este es uno de los temas que tal vez hablemos, la pandemia ha cambiado mucho y en profundidad tantos hábitos mentales. Desgraciadamente este viaje mío es brevísimo. Yo llegué el martes en la noche pasada, ya pasado mañana me voy, pero como se dice, esta vez no cuenta, entonces van a haber otras veces otros temas o el mismo tema. ¿Cuál es el tema? No hay un tema, sino cuando nuestro fundador, Plinio Correa de Oliveira, fundó el primer grupo, que sería el núcleo del núcleo, digamos, la raíz de lo que después sería la TFP, Tradición, Familia y Propiedad, que en el Perú se llama Tradición y Acción por un Perú Mayor,
Estamos hablando de los años 1930, él era jefe, líder de las congregaciones marianas, y en torno de un semanal que él transformó en el mayor semanal católico de Brasil, con repercusiones internacionales, que se llamaba El Legionario, él formó un grupo que se convirtió en un movimiento que todo el mundo lo conocía como el Grupo de Legionario. Y él decía que al núcleo, que era al centro, había el grupo más íntimo, y con ese grupo íntimo él hacía ya casi todos los días reuniones de comentarios de los acontecimientos en la iglesia, en el Brasil y en el mundo. Reuniones que llegaron a ser llamadas después la reunión de recortes, porque eran basadas en recortes de diarios. Entonces se recortaban noticias y se comentaban las noticias. Y él daba mucha importancia a estos comentarios, a estos análisis, porque es muy bonito, digamos, proclamarse católico, muy bonito proclamarse tradicionalista, conservador, contrarrevolucionario, lo que sea, pero si no acompañamos qué es lo que está pasando con nuestra Santa Madre Iglesia, que está pasando por un Viernes Santo de su vida, si no acompañamos paso a paso la situación de la civilización cristiana, ¿qué estamos haciendo? Estamos como una persona que ve a nuestro Señor Jesucristo pasar con su cruz sobre los hombros desde un balcón, y dice, sí, ese tal Jesús está pasando ahí, y entra de nuevo en la casa y continúa a tomar el té como si no fuese nada. Entonces, es un deber nuestro acompañar los acontecimientos, no por hacer política, no por hacer sobre todo comentarios ligeros, sino para analizar exactamente en qué situación está la lucha entre el bien y el mal en la iglesia y en el mundo. Entonces, le dimos el nombre de El Mundo Visto desde Roma, porque yo no sé si alguien ha estado en Roma, pero digo, trabajando y viviendo dentro de las estructuras romanas. Roma es el centro del mundo, por ahí pasan absolutamente todos, y quien vive en Roma tiene una visión de las cosas muy unificada, porque usted un día, por ejemplo, en nuestra sede de Roma, el Ufficio Tradizione Famiglia Proprietà, un día tenemos el embajador de Hungría, el archiduque Edward von Habsburg. El otro día tenemos a Cardenal Burke para cenar. Al otro día tenemos un político italiano. Al otro día tenemos un grupo de jóvenes de las universidades, entonces todo el ambiente universitario. De repente viene un grupo de eslovacos que está ahí porque todo el mundo pasa por Roma, entonces usted sabe toda la situación de la iglesia en Eslovaquia. De repente, bueno, etcétera, etcétera, no les cuento todo lo que se hace en Roma, pero da una perspectiva realmente muy universal. Y ahí uno entiende, incluso desde el punto de vista práctico, por qué el Vaticano está en Roma, que no hubiera podido estar en ningún otro lugar. Pero bueno, entonces esto no va a ser una reunión unificada, no va a ser un tema, va a ser como flashes en algunos puntos de la situación de la iglesia y del mundo, que nos va a permitir tener una visión de ciertos problemas, de ciertas situaciones que nos deben dar mucha preocupación, mucha tristeza y mucho llanto en el sentido real, como Nuestra Señora lloraba durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero de otro lado vamos a ver factores de mucha esperanza. Y yo comienzo con un punto. ¿Quién ha oído hablar, y lo digo en alemán porque es así que muchos lo dicen, del Synodal Weg, el camino sinodal? Pero no sé si en español sé el camino sinodal, que es el gran plan revolucionario para la Iglesia en los próximos pocos años o en los próximos años. Es un plan, es un proyecto, es un plan para destruir la Iglesia en la medida en que podrán hacerlo, ¿no? Como lo fue
el sínodo panamazónico del cual hablamos unos años atrás y que hizo mucho mal y está continuando, ya se formó la conferencia, no la conferencia episcopal, yo no sé cómo le llaman, la Unión Eclesial Amazónica, que ya está haciendo todas estas estupideces a nivel amazónico. Es decir, es un plan que continúa y continúa a hacer mucho mal. Pero el gran plan para los próximos años es el llamado Camino Sinodal Alemán, que de alemán tiene solo el origen, porque es un plan para la Iglesia Universal. Ahora, ¿de dónde nace? Hay un pretexto, que es el estudio llamado MHG. ¿Por qué MHG? Porque es un estudio hecho por departamentos de psicología, de sociología, de filosofía, de no sé qué historia, de la Universidad de Mannheim, M, Heidelberg, H, y Gießen, coordinados, tengo aquí algunas notas porque no es que uno pueda tener todo en la cabeza, por el profesor Harald Dressing. Ahora, ¿qué cosa es este estudio? Es un estudio nada más, nada menos que sobre los abusos sexuales en el clero, muy especialmente los casos de pedofilia. Ustedes saben ya que ya nada causa escándalo, pero la pedofilia todavía causa escándalo, entonces se han concentrado en eso. Y es un estudio muy corposo que dice que estudia la situación de los abusos sexuales en la Iglesia. 3 universidades alemanas, por tanto, con todo el prestigio de las universidades alemanas, etc. Cuando uno lo va a leer, es un artículo que daría vergüenza a un estudiante de primer año de una universidad peruana. Para comenzar, no usa fuentes primarias, sino todas fuentes secundarias. No consulta los archivos originales. Y dice que sigue el clamor mediático, es decir, lo que la prensa dice sobre estos casos o supuestos casos de abusos sexuales. Entonces, desde el punto de vista científico, no vale nada. Yo digo, si yo fuera profesor universitario y este estudio me lo presentara un alumno mío, yo le ponía 5 inmediatamente, 0,5, pero inmediatamente. Y aquí tengo la crítica de un psiquiatra, el doctor Manfred Lutz, médico jefe del Hospital Alexianer de Colonia, miembro de la Pontificia Comisión de Teología. Es un hombre muy conocido. Dice, quien quiera operar científicamente en la Iglesia Católica debe prestar particular atención a presentar solo resultados científicos, ¿no?, que pueden ser seriamente probados con los datos. Desgraciadamente, esto falta espectacularmente en el estudio MHG. Es decir, no es un estudio científico. Y sin embargo, este es el pretexto para hacer una revolución, como vamos a ver, en la Iglesia. Ustedes ven que ni siquiera se dan el trabajo de hacer una cosa seria. Por ejemplo, yo no sé, bueno, hay un economista, yo no sé si alguien otro tiene carrera científica. Yo estudié 3 semestres, pero de ahí tuvimos que salir corriendo, como dijo Luis Alberto. Estudié en la Cayetano Heredia. La primera cosa que le enseñan a uno cuando uno entra en una universidad, una carrera científica, es el llamado método científico. El método científico tiene una cosa que se llama el estatuto epistemológico, que si un economista no me puede decir que Dios no existe, porque es teología, no es economía. Como un teólogo tampoco me puede decir que es mejor un impuesto de 2% y no de 3%. Entonces, vean las afirmaciones que este estudio científico dice. La homosexualidad no es un factor de riesgo en casos de abusos sexuales. El factor de abuso sexual principal es el celibato sacerdotal, ¿no? Tenemos un estudio científico
tenemos que repensar urgentemente la actitud fundamentalmente negativa de la Iglesia Católica sobre la consagración, quiere decir, al sacerdocio, de hombres homosexuales. Este es un párrafo que yo saqué textualmente de este estudio MHG. Entonces, ustedes ven ya el sesgo doctrinal, el sesgo ideológico que tiene, ¿no? La terminología usada por la Iglesia como, comillas, que las tendencias homosexuales pueden ser enraizadas profundamente, no tienen ningún fundamento científico. Hay que oponer a lo que la Iglesia dice una atmósfera abierta y tolerante. Ahora, ¿eso es ciencia o es ideología? Bueno, hubo un estudio, y esto sí hecho por científicos. Estamos aquí los psiquiatras Lycraft, Kreber, Pfaffin, yo les ahorro todo esto, que publicaron un estudio científico basado en fuentes primarias, solo con datos científicos, que dice exactamente lo contrario de este famoso estudio MHG. Ahora, ¿cuál creen ustedes que fue usado para tratar del tema públicamente? El MHG, y este segundo estudio, que fue hecho por un equipo, ¿no?, de psiquiatras, etcétera, ni siquiera se habla. Bueno, ahora, este estudio pseudocientífico está siendo usado para diagnosticar la situación de abusos sexuales en la Iglesia y buscar una solución. Entonces, esto fue tomado por la Conferencia Episcopal Alemana, sobre todo el presidente, Betzing, y presentado también por el cardenal Marx, Reinhard Marx de Múnich, y fue presentado al Papa con toda una serie de consideraciones que el Papa en principio aceptó. Entonces, ¿cuál es el problema principal de la Iglesia que provoca la situación de abusos sexuales? Es el clericalismo. El clericalismo es el problema fundamental que la Iglesia Católica tiene hoy y es la fuente, la causa de los abusos sexuales. Porque genera comportamientos de abuso sexual de poder. Entonces, los curas abusan de los niños porque tienen poder. Si no tuvieran poder, no abusarían de los niños. Entonces, el problema no es la inmoralidad, el problema no es la falta de disciplina en los seminarios, el problema no es la tolerancia que antiguamente, hasta los años 50, bastaba una sospecha de tendencia homosexual en un seminarista que esa noche ya no dormía en el seminario. Hoy en día no solo hay tolerancia, sino incluso benevolencia. Ahora, ¿cómo quieren que en un ambiente de esos no ocurran casos muy exagerados por la propaganda, pero los hay? Entonces, ¿cuál es la solución presentada por la Conferencia Episcopal? Un profundo cambio en la estructura eclesial que llegue hasta una conversión del papado. Entonces, vean, hacen un estudio pseudocientífico sobre los abusos sexuales reales o presuntos en la Iglesia. Paréntesis. Ellos hablan de pedofilia. En realidad, 80% de los casos son con adolescentes y hasta adultos. Y son casos de homosexualidad. Son casos de homosexualidad. Ahora, eso usted no lo puede decir. Pero bueno, ellos presentan esto como una situación. Dicen que la causa que hay a esta situación es el clericalismo, es el abuso de poder
Por lo tanto, para solucionar el problema de los abusos sexuales, hay que cambiar la iglesia y hay que incluso reformar el papado. Entonces ellos lanzaron el llamado camino sinodal, que es decir, camino ya da la idea de una cosa que se hace, que no es un plan ya hecho, sino una cosa que avanza. Que fue hecho un sondeo en las parroquias, que nadie supo después exactamente con quién fue hecho, porque hablaron solo gente de ellos. Fueron convocadas, yo no les hago toda la historia, salió un libro nuestro justamente ahorita en Italia, tan ahorita que ni siquiera pude traer una copia, pero ciertamente va a ser traducido al español, al inglés, y lo podemos presentar el próximo año. Pero la idea es hacer toda una serie de asambleas eclesiales, quiere decir, de la iglesia, pero sobre todo con los laicos, que lleve a un sínodo que será este año, el 23, que es el sínodo de la sinodalidad. Ahora vamos a ver qué cosa es este sínodo de la sinodalidad, que se va a repetir en el 2024 con un segundo sínodo sobre la sinodalidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere este sínodo de la sinodalidad? Si el problema es el clericalismo, si el problema es el poder, hay que abolir cualquier estructura de poder en la iglesia. Hay que abolir la jerarquía eclesiástica, quiere decir los grados del sacramento, del orden. Hay que abolir las jerarquías de autoridad, que es decir, papa que manda en la iglesia, obispo que manda en su diócesis y párroco que manda en la parroquia. Democratizar la iglesia. Un aspecto de la democratización es aceptar mujeres al sacerdocio. Pues claro, ¿por qué los curas abusan de los niños? Porque no tienen al lado una mujer. Entonces hay que permitir que los curas tengan convivio natural con mujeres para que no tengan esas pulsiones que los lleven a abusar de niños. Ahora, otro problema es, pues claro, no todos van a querer estar con mujeres, de los curas quiero decir, no todos van a querer estar con mujeres, un buen número va a querer estar con hombres. Ahora, hoy en día eso no se puede, punto. Entonces hay que reformar también el concepto de sacerdocio para incluir también homosexuales. Entonces, ustedes ven, destrucción de la moral católica, aceptación de los homosexuales, sacerdocio a las mujeres, destrucción de cualquier jerarquía en la iglesia. ¿Qué es lo que queda en la iglesia? Cero. Y ellos toman este término sinodalidad, que no es católico, viene de la iglesia ortodoxa, que es organizada en sínodos, pero en sínodos jerárquicos. Ahí tiene un patriarca que manda, eso no lo dicen, que traduce un término ruso, una palabra rusa que es sobornost, que no es soborno, significa asamblea. Y retoma, y ellos lo dicen, retoma una vieja herejía que se llama conciliarismo. Ustedes recuerdan que a un cierto punto hubo el cisma de Occidente, a fin del 1200, comienzos del 1300, hubo el cisma de Occidente. A un cierto punto incluso hubieron 3 papas, no 2 sino 3, el de Roma, el de Aviñón y un tercero. Eso provocó una disolución de las estructuras eclesiásticas, que fue lo que permitió que entrasen después todas las tendencias que después dieron en el humanismo, en el Renacimiento. A las tantas hubo quien racionalizase esas tendencias centrífugas, disolventes, y esto se llamó conciliarismo. Dice que la iglesia debe ser formada por sínodos. Entonces, las parroquias deben ser gobernadas por sínodos. El sínodo de los sínodos parroquiales goberna el sínodo diocesano.
El sínodo de los sínodos diocesanos gobierna una conferencia episcopal, y los sínodos de los sínodos que ellos llaman el Santo Sínodo o un concilio general, gobierna la Iglesia. O sea, ¿quién es el Papa? El Papa es uno que tiene el nombre de Papa, pero no gobierna la Iglesia, es un primum inter pares. Y esto es una herejía que se llamó y fue condenada conciliarismo. Y ese es exactamente lo que ellos van a intentar ahora. Yo aquí cito muy rápidamente un vaticanista. Ustedes saben, los vaticanistas son los expertos en el Vaticano que acompañan y siguen lo que pasa en el Vaticano. Francés Jean-Marie Guénois. Francisco ahora enfrenta la mayor obra de su pontificado. La mayor obra de su pontificado. El pasaje de una iglesia jerárquica a una sinodal. Quiere decir democrática y descentralizada. Esto implica un cambio profundo de la cultura eclesiástica que pone fin al clericalismo, quiere decir al poder de los sacerdotes, de los obispos y del Papa en la Iglesia. El cardenal Müller, Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, muy cuestionable en cosas políticas, discípulo del padre Gustavo Gutiérrez, pero últimamente muy seguro en declaraciones en campo litúrgico y moral. Él dice, están soñando los obispos alemanes, están soñando otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica. Quieren abusar de este proceso sinodal para cambiar la Iglesia Católica no solo en otra dirección, sino hacia su destrucción. Eso dicho por el cardenal Müller. Es decir, este proceso sinodal camina hacia la destrucción de la Iglesia. Ahora, ha habido... Buenas tardes, padre, mucho gusto de tenerlo. Hay toda una polémica si esto viene de lo más alto, que es decir, del Papa Francisco, si viene del Vaticano, etc. De hecho, el Vaticano y el propio Papa Francisco ha puesto algunos peros metodológicos a este camino sinodal alemán. Metodológicos. Por ejemplo, no vayan tan rápido. Por ejemplo, háganlo primero en Alemania y después veremos de hacerlo en otros países, etcétera. También yo no les hago toda la lista de ¿no? Entonces, eso ha dado la ilusión, ya algunos títulos de diarios, Francisco pone freno al camino sinodal. Si uno va a leer los textos, de hecho son frenos entre comillas, son cuestiones secundarias, son cuestiones metodológicas. Ha habido un sustancial apoyo desde las más altas estructuras a este camino sinodal. Ha habido gente que nos ha propuesto de transformarnos nosotros, TFP, en un sínodo y pedir de participar en el sínodo de los sínodos. Ilusión, porque todo el mundo sabe que ellos hablan de democracia, pero en realidad imponen las cosas. Por ejemplo, si alguna parroquia hizo un consejo parroquial y mandó ideas contrarias a esto, pues no las tomaron en consideración y listo. Por lo tanto, no vamos a seguir ese camino, vamos a seguir el camino de denuncia con este libro que hemos hecho, que salió tan recientemente que, como digo, ni siquiera pude traer una copia, pero el Sor Pablo ya está prometido, se los mandamos, porque va a ser el tema de iniciativas internacionales de las varias asociaciones. Bueno,
Ese es el gran plan para los próximos pasos. Junto con eso, estamos viendo la destrucción de toda una serie de estructuras en la iglesia. Yo les menciono una nada más. Ustedes saben, el cardenal que fue vicario del Vaticano, Comastri, Angelo Comastri, muy conservador, muy amigo nuestro, moderado, digamos, gustaríamos que fuese un poquito más, pero muy amigo nuestro. Él tuvo un encuentro, una reunión con la hermana Lucía de Fátima. La hermana Lucía después le mandó una famosa carta donde le decía que él iba a ser director de un dicasterio vaticano sobre la familia que no existía, porque Nuestra Señora le había dicho, pues ustedes saben que Sor Lucía, hay el ciclo de las apariciones, digamos, oficiales de Fátima, que son 6, ahora Nuestra Señora continuó a tener intimidad con Sor Lucía. Y le dijo, la gran batalla final se dará en torno a la familia. Recuerdan eso, ¿no? Será en torno a la familia. Eso lo entendió muy bien Juan Pablo II, no por esta carta, porque esa fue posterior, sino por toda la formación mental y doctrinal de él. Y él hizo un dicasterio que fue el Pontificio Consejo para la Familia. El primer presidente fue el cardenal colombiano López Trujillo, o él fue el segundo. Primero no recuerdo exactamente el orden, pero dio mucha importancia a la familia y al problema de la vida. Denunció la cultura de la muerte, recuerdan, porque familia y vida él los veía, y tenía toda razón, como dos temas muy importantes para nuestros días, ¿no? Y formó la Pontificia Academia de la Vida, o por la vida, para defender la vida en todos los niveles. Bueno, esa Pontificia Academia por la Vida fue, ahora la llaman en Roma la Pontificia Academia de la Muerte, porque todos los miembros ahora no son a favor de la vida, porque él los cambió todos. Bueno, el dicasterio para la familia ya lo incorporó con otro, no existe más como era antes. La Pontificia Academia por la Vida ya no defiende la vida. Y la última fue que, eso de 3 semanas atrás, la nominación de una señora, Marian Mazzucato, que es atea y abortista. Y cuando le preguntaron por qué había nombrado una atea abortista, él dijo en declaraciones públicas, fue para dar un toque de humanidad a la Pontificia Academia por la Vida. Bueno, yo les podría, y la última es uno de los portavoces, uno que sirve de portavoz, no es de la Academia, pero dice cosas que los actuales de la Pontificia Academia por la Vida usan, que es el Monseñor Luigi Betazzi. Esto es de 3 días atrás, declaró, tenemos que subvertir la concepción del aborto que tiene la Iglesia. La tesis que si es persona humana se pone solo después del 4º o 5º mes de embarazo. Por lo tanto, estoy citando, antes de esa data, el aborto no es homicidio y ni siquiera un pecado si es hecho con buenos motivos. Cierro comillas. Ahora, ustedes creen que, no hay comentarios, es decir, cualquier comentario es superfluo. Entonces, ustedes ven, yo les estoy citando solo este hecho de la Pontificia Academia por la Vida y del dicasterio para la familia, como ustedes vean cómo toda una serie de cosas de la Iglesia están acabando, están siendo destruidas.
paso a paso, porque esta es una, pero esta era una de las columnas del pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto, porque son temas muy actuales. Claro, hablar de la cuestión social, como era en la época de León XIII, claro, sí, pero hoy en día la familia y la vida están al centro de las cosas. Bueno, yo podría dar otros ejemplos, yo me quedo aquí porque ya se me fue, caramba, casi toda la cosa y no estoy ni siquiera en la introducción. No, en serio. Pero, curiosamente, ha habido una cosa que la gente está llamando irónicamente, pero ni tanto irónicamente, la gracia de Francisco. ¿Qué cosa es la gracia de Francisco? Y ahora yo entro en la parte positiva. Yo dije que iba a dar varias cosas negativas y ahora doy una cosa de esperanza. Hay una actitud naturalmente moderada, o que tiende al moderantismo, que dice, bueno, tanto así no, pues, pero vamos a ir medio pasito para atrás y ya está todo solucionado. El Concilio Vaticano II, no, ni hablar, volvamos a un día antes del concilio, que ya está todo solucionado. Entonces, ese tipo de gente optimista, bueno, porque esta es gente buena, un poco optimista, un poco tendiente al moderado, quedó contentísima, y también nosotros, pero por otros motivos, por la elección del Papa Benedicto, que ahora se solucionó todo. Benedicto como Papa, él va a ser tata. Bueno, él hizo muchas cosas muy interesantes, hizo comentarios, etc. Podríamos hablar en modo elogioso y casi venerando de cosas que él hizo. Bueno, salió del panorama, o medio salió, la cosa se precipitó hasta no sé dónde. Entonces, mucha gente está abriendo los ojos, y este es lo que en Roma, en Italia, irónicamente están llamando la gracia de Francisco. Mucha gente está abriendo los ojos que tal vez el problema era un poco más profundo de lo que estábamos pensando. Entonces, un artículo de anteayer, de 3-4 días atrás, de uno de los mayores vaticanistas, Aldo Maria Valli, que es muy curioso, muy interesante, es muy amigo también, muy interesante porque él era y es íntimo del Papa Francisco, y él viene del campo progresista, pero él comenzó a abrir los ojos, a abrir, y vean lo que escribe, 3 días atrás. Benedicto XVI camufló el absurdo del Concilio Vaticano II con un aire de autoridad doctrinalmente sana. El actual pontificado ha expuesto el verdadero contenido de las reformas conciliares, abrazando y ostentando sin pudor las absurdidades, se dice, estoy traduciendo directamente, anticatólicas de ese ánimo reformista. Francisco ha hecho un daño tremendo, pero, Aldo Maria Valli, ha permitido también a muchas almas de abrir los ojos sobre realidades que mucha gente estaba describiendo desde hace decenios, de hace décadas, ¿no? Hace décadas. Perdón, estoy traduciendo directamente del italiano. Y esta es una gracia que permite todas las esperanzas, porque el problema es el espíritu moderado, en el sentido que el espíritu moderado es aquel que se cierra a las últimas consecuencias del mal. No, por ejemplo, drogas. No, drogas pesadas no. Pero las drogas ligeras, claro, ¿por qué no? ¿No? Modas inmorales, no, nudismo jamás. Pero
una minifalda, es un poquito, es decir, ese espíritu de que uno concede un poquito, que las cosas no van a seguir para abajo. Yo hago siempre un ejemplo que me parece muy didáctico, ¿no? Si yo suelto esta hoja, me cae aquí. Si la suelto, me cae. Entonces, ¿es bueno o no soltar esta hoja? Depende, porque si estamos en medio de un huracán, si suelto esta hoja, se me vuela. Entonces, el mismo hecho puede tener dos significados muy diferentes según el contexto en que esté. Ahora, ahorita estamos en el medio del vendaval, del huracán de la revolución. Entonces hay ciertas cosas que no admiten espíritu moderado. O se va a la raíz del problema, o día más, día menos. Por ejemplo, dicen, volvamos a los años 50. Está bien, digamos que se pudiera volver a los años 50, en 20 años estaríamos de nuevo en los años 70, ¿no? Entonces, esa es una gracia, es un movimiento muy profundo, pues y se ha permitido a muchas almas de abrir los ojos. Y uno ve, por ejemplo, un síntoma, el aumento de las misas tradicionales, de la misa llamada San Pío V, que teológicamente se debería llamar la misa gregoriana, porque es San Gregorio Magno, siglo VI, por lo tanto. El Concilio de Trento simplemente retomó la forma más antigua de la misa. Ahora, ¿de dónde viene este aumento de la misa tradicional? Pero aumento que ahora, bueno, con los nuevos documentos están intentando controlar, están intentando incluso cancelar, de una gracia nueva. Yo me recuerdo el entonces obispo auxiliar de Roma, ahora cardenal de Bolonia, y muy probablemente papabile, que es uno de los posibles sucesores, cardenal Zuppi, muy progresista pero diplomático, él sabe hablar con todo el mundo. Él era obispo auxiliar de Roma con autoridad sobre el centro histórico de Roma, donde está la parroquia de Trinità dei Pellegrini, que es la parroquia donde se celebra solamente el rito tradicional, que fue dada por Benedicto con el Summorum Pontificum a la Fraternidad San Pedro. Y él fue a celebrar misa y celebró pontifical romano a la antigua y todo. Cuando se sentó para la homilía, ustedes saben que el pontifical es infaldistorio, en esta especie de silla así, ¿no? Que el obispo se sienta en la silla que no tiene respaldar y lee la homilía desde el faldistorio. Él sacó el texto que tenía, vio el texto, vio el público, vio el texto, vio el público y entregó el texto al acólito. Dijo, no puedo leer lo que tenía preparado, porque tenía preparado, ustedes que tienen nostalgia del viejo rito, pues son todos jóvenes. Son todos jóvenes, no puedo leer lo que tenía preparado. Entonces, ¿de dónde les nace a estos jóvenes no se puede llamar nostalgia, porque es una cosa que ellos no tuvieron? Nosotros lo tuvimos, por ejemplo, el Sor Pablo y yo en el Colegio Inmaculado Corazón tuvimos la primera comunión y la confirmación en el rito antiguo. Pues ya los más jóvenes, ¿no? ¿De dónde nace eso? ¿Por qué los seminarios tradicionales, sea tradicionalistas en sentido estricto, sea conservadores en sentido un poco más lato, están llenos? Yo conozco varios y los seminarios, llamémoslo progresistas o llamémoslo normales o llamémoslo, se están vaciando. Ahora este año cerró, por ejemplo, el seminario de Bérgamo, lo pasaron para no sé dónde porque ya no habían vocaciones. Bérgamo es una ciudad del norte de Italia. Juan XXIII nació ahí al lado, hizo el seminario en Bérgamo, etc. Por ejemplo, en los seminarios estrictamente tradicionalistas, que es solo el rito antiguo, en Francia este año han entrado 98 seminaristas contra 69 del año pasado, es decir, hubo un aumento.
Y aquí les leo el texto de yo copié el texto y no copié el autor, es un comentario de estos días, que está en francés. Si hay en toda Francia un movimiento que lo podemos calificar de destrógiro, es decir, que se va a la derecha, que se ve no solo en muchos seminarios, incluso diocesanos, tradicionalistas, sino incluso en seminarios menos familiares con la misa tradicional. Que no es solo que están aumentando los seminaristas y las ordenaciones tradicionales, no, los propios conservadores están cada vez, conservadores que son más moderados, que no celebran la misa San Pío V, celebran la misa 9, el Novus Ordo, en modo cada vez más tradicional. Yo estuve en mayo en Estados Unidos, antes de las tradiciones custodes. La cantidad en Washington D.C., los domingos hay 22 misas San Pío V. Nuestra sede está al otro lado del Potomac, del río, está en la diócesis de Arlington. La tercera parte de las parroquias, tiene misa San Pío V los domingos. Y hay iglesias que tienen solo misa San Pío V, eso en Arlington. Bueno, fui a Texas para dar una conferencia. Hay una parroquia un poco al sur de Dallas, tiene 12 misas San Pío V cada domingo. 12. Comienza a las 7 de la mañana, acaba a las 7 de la noche, cada hora. Es decir, ¿de dónde viene? Y la mayoría jóvenes. Hay ahí algunos, digamos, más de 50, 60, yo tengo 67, por lo tanto puedo hablar sin vergüenza, pero la mayoría jóvenes, ¿de dónde viene esto? Es una gracia que una vez habiendo comenzado, y este es el comentario más importante que quiero hacer porque yo lo voy muy rápidamente a mostrar en otro campo político, es una gracia que una vez iniciada como choque a la revolución, cabe a nosotros mostrar todo el proceso lógico que lo lleve hasta una posición perfectamente católica, apostólica, romana. Es decir, no nos podemos parar por el camino, y eso es el deber de nosotros frente a esta gracia, que es una gracia nueva. Si está bien, has dado este paso, pero mira que lógicamente tienes que dar tienes que dar el otro, tienes que dar el otro. Ahora, yo cierro esto y paso a un campo estrictamente político. Curiosamente, la misma gracia que se está dando en campo eclesiástico, se está dando en campo político. En muchos países está surgiendo un movimiento conservador, anticomunista, potencialmente contrarrevolucionario, mayoritariamente juvenil, que está avanzando en todos los países. Ustedes vean la victoria de la derecha en Italia de un mes atrás, ¿no? Con la Giorgia Meloni. Es una coalición de 3 partidos, Berlusconi, Salvini, Berlusconi Forza Italia, Salvini Lega y Meloni Fratelli d'Italia, que la coalición existe desde el 94, cuando la Meloni era una niña en esa época, pero y el acuerdo interno era quien tenga mayoría como partido lidera la coalición. Entonces por un cierto tiempo fue Berlusconi. ¿Qué fue lo que pasó con Berlusconi? Se comenzó a ser moderado, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Abandonó su segunda mujer, pero en todo caso la presentaba como mujer, y se metió con una chica, la Pascale, lesbiana, monstruo, homosexual, un monstruo, y comenzó él a defender también estas cosas
Porque ustedes saben que cuando hay una mujer y un hombre, el hombre siempre tiene la última palabra, ¿no? Sí, señora. Y la que comandaba ahí era esta chica Pascale. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Él no solo se moderó, sino que comenzó a defender o a tolerar. Por ejemplo, comenzó a hacer fiestas con homosexuales en su vila. Vila, ustedes saben que es un palacio, ¿no? ¿Qué pasó? Comenzó a caer en los sondeos. Comenzó a caer. Y comenzó a subir Salvini con la Lega. Comenzó a subir porque él era el hombre fuerte contra la inmigración, contra la corrupción, contra esto, contra los homosexuales, contra las concesiones al homosexualismo, ¿no? Uno no puede ser contra los homosexuales como personas, pero contra las concesiones a lo que se llama homosexualismo, que es la ideología homosexualista. Consecuencia, comenzó a subir. De repente comenzó a hacer también cosas medias raras. La famosa fiesta de Papete, por ejemplo, una fiesta en que comenzaron a bailar en la playa con chicas en bikini y hombres en ropa de baño, en modo así completamente desencadenado. Comenzó después se metió en un gobierno de coalición con un partido que es de izquierda, los Cinque Stelle. Consecuencia, comenzó a caer. Llegó al 30 no sé cuánto por ciento, ahora está con el creo 14%. En cuanto a todo eso, hubo una persona que mantuvo la línea, lo que se dice en italiano mantener la barra. Barra es el timón de la barca, ¿no? La barra. Mantuvo la barra, más o menos también, no es una santa, pero mantuvo la barra, es decir, mantuvo una posición. Consecuencia, subió y ahora está con 30%, es decir, la tercera parte de los italianos apoyan el partido de la Meloni, Fratelli d'Italia. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, y ganó las elecciones, ahora está ahí. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque aquí hay un principio que lo importante en política no son los políticos, es lo que ellos representan. Entonces, un político, ¿qué es lo que él representa? Y lo importante del gobierno Meloni es lo que el gobierno Meloni representa. Y es un movimiento hacia la derecha fortísimo. Por ejemplo, hubo un sondeo, 2 o 3 durante este año, de un instituto que se llama Ipsos, que sería como la Gallup italiana. ¿Cuánto por ciento de los italianos ustedes creen que apoyaría una dictadura? Una dictadura. Y cuando en Italia se habla de dictadura, ustedes saben qué es lo que trae en mente. 34%. Ahora, yo no quisiera una dictadura, que no es la solución, pero de nuevo, no es el hecho que 34%, es la tendencia de la opinión pública que lleva para eso. Ahora, es la misma tendencia que uno ve en Francia. La Le Pen, por ejemplo, ¿por qué sale? Siempre pierde en el segundo turno, pero llega al segundo turno con una derecha que todo el mundo daba por marginal. En España, la ascensión del partido Vox, que él representa también ahí con 1000 problemas, pero un poco por todos lados uno ve este caminar hacia la derecha. Ahora, la gran pregunta, y es lo que, por ejemplo, nosotros en Italia, cuando estaba por ser elegida la Meloni, ya evidente que iba a ser elegida, yo hice un artículo, creo que fue publicado también en el Perú, el verdadero reto de la Meloni, pero es una cosa que se puede decir a Santiago Abascal en España, se puede decir no tanto a la Le Pen, sino a la sobrina, que es un poco mejor que la tía, la Marion Maréchal Le Pen, etc. Ustedes se dan cuenta que lo que ustedes están liderando no es una reacción política, es una reacción ideológica de la opinión pública. Ustedes se dan cuenta que lo que la opinión pública pide de ustedes es una contrarrevolución. En la medida en que estos líderes
entiendan eso y hagan lo que la opinión pública les está pidiendo, las cosas pueden mejorar. Pero es una situación que da todas las esperanzas. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, usted está diciendo que estamos en el auge de la revolución y de repente me está hablando de esperanzas. Que es en situaciones como esta que puede actuar la gracia divina. Y ahí caemos en una conversación que teníamos antes, que como todo depende de una conversión de los corazones. Y yo cierro, ven que estoy dando flashes, ¿no? Yo cierro con una consideración sobre Estados Unidos. Estados Unidos nace liberal. No es el liberalismo tipo Revolución Francesa, es el liberalismo tipo Revolución Americana que se presenta como moderado. Y nace con todo un espíritu que es lo que se llama el americanismo, ¿no? Que es de por sí moderado, y por todo este tiempo, digo, desde que nacieron como país hasta los años 60, hubo un consenso, lo que llamaban the American Consensus, que un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para acá, un poquito para allá, pero nunca se salía de ciertos rieles que eran el consenso americano, lo que se llamaba justamente the American Consensus o the American Proposition, que era un espíritu poco doctrinal, que es decir, porque cuando uno comienza con ideas fácilmente se pelean, ecuménico, inclusivo, tolerante, etc. Este consenso se comenzó a romper en los años 60. Y se rompió cuando, de un lado, la izquierda comenzó a hacer cosas muy radicales, el free speech movement, el hipismo, la música rock satánica y todo eso. Y ya la derecha comenzó a hacer cosas por los lados de ellos mucho más, no digo radicales, sino mucho más auténticamente derecha. Y nace el conservative movement. Nace la New Left, la nueva izquierda, y el conservative movement. Y se establecen dos dinámicas a partir de los años 60, 70, que ya comienzan a divergir. Año 80, en 1980, por primera vez es elegido un presidente conservador, que todos los anteriores conservadores, tipo Nixon, etcétera, no eran del movimiento conservador, eran del Partido Republicano. Reagan viene del movimiento conservador y apoyado por el movimiento conservador. Eso viene, y cada vez más la izquierda se está radicalizando. Ustedes ven que ahora el Partido Democrático es monopolizado por su izquierda, Bernie Sanders, Ocasio Ortiz, etcétera, o el propio Biden. ¿Quién tiene Biden en el salón oval de la Casa Blanca? Tiene el busto de César Chávez, es el discípulo principal de Saúl Alinsky, un comunista de la izquierda populista, etcétera. Quiere decir, mientras el Partido Democrático está siendo dominado cada vez por su izquierda, y a la izquierda del Partido Democrático están saliendo toda una serie de revoluciones muy radicales, cancel culture, racial critic theory, la teoría crítica de la raza, Black Lives Matter. Eso ya no es izquierda americana, eso es izquierda bolchevique. De otro lado, los conservadores están... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso, con esto cierro. Perdón, ya me estoy pasando del tiempo, pero con esto cierro. ¿Cuál era el debate a nivel ideológico en Estados Unidos? Era un debate al interno del liberalismo. Que el liberalismo, hay los que dicen, para ser auténtico tiene que dar siempre, porque la Constitución americana dice que el Estado americano existe para the pursuit of happiness, es decir, para conseguir la felicidad de los americanos. Y esa es la meta del Estado americano. Y al interno del liberalismo. Entonces, unos dicen, bueno, para tener felicidad hay que ser cada vez más libres,
cada vez más y más. Otros liberales dicen, sí, pero libertad con autoridad, porque para ser feliz uno tiene que tener ciertas normas, si no se llega al caos y el caos no da felicidad. Ustedes ven que era un debate al interno del liberalismo, era un centro izquierda y un centro derecha, todos aceptando la esencia liberal de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Ese debate rompió las murallas, digamos, que lo mantenían, y ahora la izquierda está diciendo, no, lo que hay que establecer es un régimen bolchevique, anárquico, caótico, etc. Y la derecha está diciendo, bueno, ¿será que ese concepto de libertad funciona? ¿O será que tenemos que caminar hacia modos autoritarios de gobernar? Usted ve que esto rompe completamente el americanismo. Y el gran debate que está surgiendo, pero digo, la elección de Trump fue eso, la elección de Trump, a mí como persona no es que me guste mucho en algunos aspectos, pero de nuevo, lo que hay que preguntarse es qué es lo que él representa. Y él representa una ruptura completamente, incluso con el conservadorismo americano, porque va hacia esquemas que ya van más allá de esto. Y aquí también comienzan a surgir voces que dicen, no es que erramos completamente en nuestro americanismo, no es que la solución está fuera de nuestros esquemas americanistas, y más bien en un tipo de civilización como aquella cristiana medieval. Que vean que son preguntas que un americano no se ponía hasta hace pocos años. También yo aquí no les muestro documentos, cosas, pero ustedes ven que es un debate que rompe completamente ciertos esquemas y permite todas las esperanzas en la medida en que los católicos, tradicionalistas o contrarrevolucionarios, conservadores, como que querramos llamarlos, entiendan que tienen que entrar en este debate y decir, mire, en cuanto nosotros discutamos al interno de ciertos parámetros, no vamos a salir de esa. O vamos hacia la civilización cristiana, hasta restauración de la civilización cristiana, o no se hace nada. El hecho que en Estados Unidos se pueda hoy comenzar a hacer este tipo de proposición permite todas las esperanzas. Yo cierro aquí, podría haber hablado del Brasil, podría haber hablado de otros países, de no sé, pues ustedes ven entonces, sea en la iglesia, sea en la sociedad, la revolución andando a 300 por hora hacia cosas muy radicales. De otro lado, gente abriendo los ojos, dice, para reaccionar contra esto no basta con dar medio paso atrás, hay que ir a la raíz. Y esto está suscitando un movimiento de reacción potencialmente contrarrevolucionario que cabe a nosotros darle un contenido realmente católico, apostólico, romano. Muchas gracias, disculpen que me pasé un poquito del tiempo. Por favor, sí. Disculpe, señor. Católico, vamos a decirle, para personas que amamos a Jesús, que es vamos a decirle, cómo nos describimos. Usted que está en Roma, ¿cuán cerca está Francisco de esta tendencia de izquierda de Alemania? O sea, porque, y esto es lo que uno le preocupa en el fondo, porque uno ve este movimiento, vamos a decirle, juvenil o en las capas bajas de la iglesia, pero ¿podrá frenar este cambio y este proceso de cambio que está proponiendo con el sínodo? No, hay que estar, ahí caemos en lo que dije. Si ustedes leen el mensaje de Fátima, de la Virgen de Fátima, el castigo viene. El castigo viene, pero a un cierto punto va a haber una conversión, el triunfo del corazón inmaculado. Ahora, la gracia actúa sobre la naturaleza, ¿no? Gracia aliquid superadidum nature. La gracia no es una luz que está por allá arriba, sino que actúa sobre la naturaleza.
Entonces, todas estas tendencias, todas estas cosas buenas que está habiendo son como una tierra sobre la cual puede venir una gracia de conversión. Entonces, pero lo que hay que pedir es la conversión, es la gracia, porque sin una intervención. Entonces usted me dice, si me pregunta, ¿estos movimientos podrán frenar la revolución? Yo digo, no, porque la revolución está desencadenada. Pero estos movimientos, más una gracia de conversión que caiga, ahí sí. Así, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que el mundo acaba de pasar por un enorme, monumental engaño del tema de la pandemia, se ha demostrado que hay un grupo de poder que puede paralizar al planeta completo, confinar al planeta completo. ¿Cómo puede haber una contrarrevolución en ninguna parte del mundo? ¿Cómo así? Pues si a la primera... Pero ahí que está, pero por ejemplo, lo hicieron. Ahora, ¿por qué que están volviendo atrás y tuvieron que abrir y entonces qué historia? Porque ellos vieron que tú puedes comprimir la naturaleza humana hasta un cierto punto, pero es como un resorte que si lo comprimes mucho te salta en las manos y no sé dónde va a dar. Entonces, el poder del demonio, de la revolución, el poder de estos centros de poder no es absoluto. No es absoluto. Vea, por ejemplo, tenemos la honra de tener al señor White con nosotros. Bastó comenzar, ¿quién hubiera pensado, esta es la cosa, quién hubiera pensado que iniciando rosarios de hombres hubiera tenido eso? Pues estás loco, ¿qué rosarios de hombres? Oye, ¿no? En cambio, tocó un punto vivo, encontró eco, e hizo una cosa que, este es un punto de análisis de opinión pública. Cuando hay uno que dice una cosa, hay 10 que piensan en el mismo modo, pero no tienen el coraje de decirlo. Entonces, hace falta uno que se ponga ahí en la Plaza de la Bandera, o Plaza no sé dónde, con el rosario, y que la gente viene. Y eso, porque... Y hay otros que no van al rosario, pero querrían ir, pero ya el hecho que sepan que gente que va al rosario les rompe, esto es muy importante, les rompe mentalmente el mito que la revolución es irreversible. Porque según la lógica de la revolución, rosarios de hombres en las calles hoy en día sería imposible. Y sin embargo se hace. Entonces, son círculos concéntricos y unos lo hacen, otros quisieran hacerlo, otros admiran que unos quisieran hacerlo pero no lo hacen. Y muchos dicen, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces lo que me dicen que la modernidad va siempre para allá no es tan verdad. El dinamismo de la revolución disminuye. Y eso porque un grupo, incluso pequeño, pues no es pequeño, pues decimos, incluso si fuera pequeño, tres. ¿Para cuántos? Pero a ver, ¿a cuántos éramos nosotros en el 74 que Velasco nos atacaba brutalmente, 2 páginas de la nueva? ¿Qué éramos? 6, 7. Y el Matusalén, el más viejo, tenía 21 años. Ya más poco. Por favor. Hay una cosa importante, Julio, en este lado del charco, como son los españoles. Contrarrevolución, reconquista, lo que es batalla cultural, y todo esto siempre han sido términos al servicio del reinado social de Cristo. Claro. Eso, si fuera Dios, no tiene sentido. Sin embargo, en este lado del charco, en lo que es Hispanoamérica, los autodenominados titanes de la nueva derecha, ¿no? Gente muy mediática como yo, no tengo muy bien decir los nombres, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Micro Lucas y demás, han empezado un movimiento en el que están muy relacionados con gente del protestantismo también. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están curiosamente en su discurso utilizando mucho contrarrevolución, batalla cultural, y todos estos términos a la par en una misma plataforma difundiendo una idea de libertad religiosa protestante, que por ejemplo en el Perú, hace unos meses, el congresista Muñante, que es muy aplaudido porque como
Se ha vuelto acá una moda lo pro vida y lo pro familia, que no está mal, que claro que todos queremos defenderlo, pero te cuelan muchas cosas con esto, y lo que usted decía hace un momento, esto del espíritu moderado, ¿no? Pero si ustedes están haciendo algo, entonces ¿qué pasa? Los protestantes que han hecho una ley de capellanía protestante en el Perú. Increíble. Y lo que nadie sabe aquí es que documentos del Congreso ya le están llamando a la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de la Concepción, y hay un proyecto de ley para cambiarle a la fiesta de la Inmaculada Concepción. La fiesta. No, eso levanta todo el problema de la colaboración con los no católicos. Esa colaboración es lícita, es recomendable cuando se trata de luchar contra un tema en concreto. Por ejemplo, hay grupos protestantes por la vida. Entonces, hay una ley de aborto, hacemos una campaña todos juntos contra esa ley de aborto. Manteniendo siempre, o proclamando siempre que nuestro ideal es la civilización cristiana, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo les menciono un caso. A un cierto punto la TFP entró en contacto muy estrecho con lo que se llamaba la nueva derecha en Estados Unidos, la New Right, que fue la que mantenía Reagan, etcétera. Que tenía, los líderes eran mayoritariamente católicos, pero habían también protestantes, claramente. Y 4 de los top líderes de esa New Right fueron a San Pablo para tener reuniones, conversar con el doctor Pino Correa de Oliveira. Él fue clarísimo, decía, mire, ahora ustedes y yo estamos en la misma lucha, luchando contra el comunismo, contra esto. Ustedes se dan cuenta que cuando ganemos, el día de mañana va a ser entre nosotros la cosa. Y los americanos muy rectos, muy serios, sí, doctor Pino, no se preocupe, tenemos esto muy claro, ¿no? Entonces, claro, no hay nada de malo en aceptar en una lucha concreta, digamos, contra el aborto es el ejemplo clásico, ¿no? Pero hay que decirse, para nuestro ideal es la civilización cristiana, católica, apostólica romana, etcétera, etcétera. Y en eso está el juego sublime que hay que tener del equilibrio, ¿no? Pero sí, ahora hay gente que... Y de no permitir que términos y que la lucha que es por el no social de Cristo se reduzca a una libertad religiosa protestante en la que... Bueno, claro. Eso es... Absolutamente. Sí, por favor. Lo que usted dijo sobre la juventud en Estados Unidos que está acercándose más a las misas tradicionales es algo muy interesante. Porque aquí en el Perú, desde que el año pasado salió el motu propio del Papa Francisco, ¿no? Yo noto que hay un interés, ¿no? Que digamos los sectores, vamos a decirlo, de los años que han nacido en la época de los 80, están tratando de, digamos, conservar lo que es la misa tradicional. Y de alguna manera lo están motivando a los jóvenes. Por lo menos mi generación, que es del 90 para arriba, no hemos crecido con la misa en latín. Claro. Entonces, ¿cómo fomentar no solamente el interés al rito tridentino o gregoriano, ¿no? Y también de alguna manera cómo fomentar el amor a la liturgia, que desgraciadamente, ¿no? Hay que ser sinceros, el catecismo de hoy y también en la formación de muchas parroquias, ¿no? Casi 95%, no se da y no se fomenta. Y eso también da las consecuencias porque hoy en día hay pocos jóvenes que van a las misas de Monsorte. Pero las misas modernas deberían estar llenas de jóvenes porque fueron hechas para los jóvenes. Ahora no pasa. No, porque ahí hay un punto. Hay toda una generación en la iglesia, sea del clero, sobre todo del clero, sea de los fieles, que, como se dice, hizo el concilio, en el sentido que fueron educados y ordenados todavía en el sistema tradicional y tuvieron que rechazar y traicionar toda la formación que tuvieron para abrazar todas las novedades. Usted, bueno, algunos sí, pero ¿se acuerdan la locura que sopló en los años 60? Recuerdo, se echaban las imágenes. Nuestra biblioteca de la TFP americana es fabulosa porque
hicieron una gira de seminarios que estaban echando a la basura sus bibliotecas antiguas, ¿no? Así, pues claro, ya no... Ahora, para gente de esa generación, aceptar que se equivocaron es muy duro. Entonces, ellos no van a cambiar, no van a cambiar. Ahora, un joven que ya nació completamente fuera de eso, y que ese pecado no lo cometió, es mucho más fácil admirarse por la belleza y por la grandeza y el contenido espiritual, ¿no?, de la liturgia. Como te dice, no es la cuestión de la misa, es la cuestión de toda una impostación espiritual hacia la liturgia. Le comentaba, el Sor Pablo se debe recordar, Sor Pablo Fandiño se debe recordar, yo las primeras veces que fui a la sede de Tradición y Acción, que era en una callecita atrás de la avenida Santa Cruz, 17 años tenía, yo había dejado de rezar, como desgraciadamente tanta gente en esa edad. De repente, dijeron, vamos a rezar un tercio, un rosario. Dije, rosario, pues es cosa para viejas. Y no sé si fue usted o alguien dijo, no, pero aquí lo rezamos como lo rezaban los cruzados. Y ni se me vino en mente que los cruzados no rezaban el rosario, porque en esa época el rosario como lo conocemos hoy no existía. Existía el salterio de la Virgen, pero el rosario como lo conocemos hoy, con todas las Ave Marías, los misterios, todo fue de San Pío V. Que incluso el de Santo Domingo, es el rosario dominicano, que es más antiguo, que no era así. Entonces, ni se me pasó por la cabeza que los cruzados no rezaban rosario. Pero ya el hecho de rezar el rosario, como los cruzados, caramba, vamos a rezarlo, y fuimos a la capilla y a arrodillar y no sé qué historia, y comencé a rezarlo de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque presentaron la oración con todo ese contenido militante que se había perdido. Entonces, cuando se presentan las cosas católicas, la liturgia, la ceremonia, como debe ser, eso atrae. Eso atrae. El bueno, interés sobre todo. Claro, por favor. Por lo que entendí, el Papa Francisco estaba aceptando esta vertiente sinodal, Sí. Pero ¿por qué lo está aceptando? O sea, ¿por qué no lo está rechazando de pleno y por qué está yendo como despacio? ¿Por qué no rechazarlo de pleno si que se sabe que su finalidad última es la ejecución? Bueno, esa pregunta habría que preguntársela a él, en el sentido que, hablando en serio, en el sentido que ahí son los misterios de la conciencia individual. Ahora, si uno ve el sentido de todos los actos que está haciendo, que tienden a deshacer las estructuras. Por ejemplo, el hecho de que el cardenal del Perú no sea el arzobispo de Lima, sino el de Huancayo, que ni siquiera es arzobispo, es obispo. Eso rompe toda una estructura de la iglesia en el Perú, ¿no? Ahora, si uno ve que la lógica de lo que él está haciendo va en esa línea destructiva de las estructuras, me parece lógico que el camino sinodal, que no es sino la revolución en la iglesia, cuente con sus simpatías. Ahora, ¿por qué no lo para? ¿Por qué lo sigue? Pues ahí es la conciencia personal en la cual difícil comentar. Y hay cosas que se pueden causar mucho daño. Me han pasado una carta de un homosexual que ha visitado al Papa y que le contesta una carta, como que le contestara a su íntima amiga, ¿no? Cuando yo pienso que la doctrina es la doctrina y que eso no lo puede mover ni. Claro, no, por ejemplo, cuando hace mucho daño a mucha gente que comenta estas cosas. Claro, por ejemplo, cuando el arzobispo de Valencia no quiso realizar un matrimonio entre dos, ni siquiera homosexuales, eran transgénero, en una monstruosidad,
Y él dijo, Cañizares dijo, no, absolutamente no, no puedo. La semana siguiente el Papa los invitó al Vaticano y los bendijo. Entonces, claro, eso fue hace un año y medio, un par de años, ¿no? Ahora, ¿cómo queda, esta es la cosa, la mente de la gente, la mente de la gente queda pulverizada con estas cosas. Entonces, por ahí uno entiende el camino sinodal, cómo es que pueda contar, si no con el apoyo, al menos con el laissez-faire, ¿no? El laissez-passer. Por favor. Sí, una pregunta. Con relación al camino sinodal, sí. Aquí lamentablemente en el Perú, el arzobispo de Lima y todos sus obispos auxiliares y así toda la jerarquía está imponiendo el camino sinodal de una manera como algo bueno, ¿no? Obviamente, y de una manera muy fuerte. Y yo estuve presente en una de estas reuniones de cofradías. ¿Dónde? Era de la democratización. Claro. Aquí convocaron de todas las parroquias a las hermandades, estuve presente. Y estuvo el arzobispo auxiliar Guillermo Elías, creo que es, y dijo estas palabras. Yo realmente fui sorprendida. Quien no es sinodal no es católico. No, ahí son democráticos, ¿no? No, y ya van a ver, no, perdón, y quiero terminar porque lo dijo y lo escuché yo claramente. Dijo, ahora los escuchamos a ustedes. Y es falso porque las preguntas son absolutamente dirigidas, y son solo preguntas de aspectos sociales, ninguna pregunta es de fe. Son preguntas de, ¿usted ayuda a su hermano? ¿Usted se organiza para ayudar a los pobres? Esas son las preguntas. Pero además dice, ahora los escuchamos a ustedes, pero después nos van a escuchar a nosotros. Así dijo. Y nosotros les vamos a decir cómo van a cambiar las cosas y todo va a cambiar. Dijo, y quien no está con esto no es católico. Así. Increíble. De una manera que no, increíble. Que no acepta más. Yo hablé con eso es como muerte literal. yo hablé Sabe la línea.